Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 21 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Impulsividad o Discipulado. La cita la encontramos en Judas 20, donde nos dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita. Gracias porque a través de ella podemos conocer la verdad. Gracias, Señor, también por tu Espíritu Santo, quien nos guía hacia ese camino angosto que lleva a la vida. Ayúdanos, Señor, a no evitar el caminar en la luz. Ayúdanos a escoger ese camino que nos lleva hacia la madurez. Sabemos que esta es tu voluntad, que nosotros seamos santificados. Ayúdanos con ese fin, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, veamos a qué se refiere el autor Oswald Chambers con esta palabra de impulsividad. ¿Ok? Dice así: en el Señor no había nada que revelara un carácter impulsivo, como tampoco un carácter que tuviera nada que ver con ser flemático. Tan solo veíamos en él una fortaleza serena que jamás degeneraba, que jamás caía en pánico. Qué bello. Realmente los evangelios nos dejan registrado la vida, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos durante todo el proceso, aún cuando Él estaba en una situación que parecía bastante común y corriente, hasta situaciones extremas de su ministerio, jamás vimos al Señor actuando de forma reactiva o impulsiva o defendiéndose o nervioso. Él siempre estaba preparado porque el Señor pasaba mucho tiempo con su Padre en oración y Él decía que todo lo que Él estaba haciendo lo hacía porque el Padre lo estaba dirigiendo. Entonces, por más que pasara situaciones muy difíciles, las cuales nosotros reaccionaríamos de forma muy impulsiva y flemática, esto jamás lo vimos en el Señor, porque el Señor estaba totalmente seguro de dónde había venido, a dónde iba, qué es lo que Él tenía que hacer, la razón por la cual tenía que hacer lo que tenía que hacer. Toda esta seguridad venía de saber quién era su Padre. Sin embargo, la mayoría de nosotros desarrollamos nuestro cristianismo siguiendo las pautas de nuestra propia naturaleza, no las de la naturaleza de Dios. Y por eso terminamos como personas religiosas que no han vivido ningún tipo de cambio y todavía reaccionamos de forma impulsiva o hacemos, votos de forma impulsiva, pero jamás llegamos a tener el carácter de un verdadero discípulo. Dice aquí que el carácter impulsivo es un rasgo de la naturaleza humana y el Señor siempre la ignora porque obstaculiza el desarrollo de la vida del discípulo. Hermanos, recordemos que el ministerio del Espíritu Santo es el llevarnos hacia la madurez de la estatura del varón perfecto. Es decir, que Dios nos ha redimido para restaurar en nosotros no solamente nuestra relación con Él, que obviamente es lo inicial, que hemos sido reconciliados con nuestro Creador, hemos sido adoptados por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos entender, como lo vimos ayer, que es la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados, es decir, que seamos restaurados a su imagen, la imagen que hemos visto de forma visible en su unigénito, el Señor Jesús. Miramos la vida de Jesús,
cómo él actuó, de forma que no era impulsiva, ¿verdad? ¿Por qué? Por la confianza que él tenía en su Padre. Y esto es lo mismo que Cristo desea para nosotros, que nosotros seamos uno con Él y uno con el Padre, y de esta forma realmente exhibir el carácter de madurez que debe tener un discípulo, un seguidor, alguien redimido, que tiene el Espíritu de Cristo en ellos, ¿verdad? Entonces, nos dice el hermano, comprueba cómo el Espíritu de Dios pone brida a nuestro carácter impulsivo cuando hacemos algo impulsivo, haciéndonos conscientes de nuestra insensatez, lo que automáticamente genera en nosotros otro impulso, y es el impulso de la autovindicación. Muchas veces cuando nosotros tomamos pasos en dirección que el Espíritu de Dios sabe que no debemos hacer, y luego Él mismo nos llama la atención, y luego nuevamente, de forma impulsiva, reclamamos. Entonces nos dice el hermano que ser impulsivo es una actitud aceptable en un niño. Obvio, piensa en una criatura. Tú le quitas algo y de forma impulsiva reclama, grita y todo. Y hasta cierta edad tú lo puedes ver de forma normal. Pero dice que la impulsividad es algo desastroso en un adulto, porque un adulto impulsivo revela en realidad inmadurez. El impulso ha de ser dominado y encaminado a lo que sería intuición o discernimiento mediante la disciplina. O sea que no es que Dios no quiere que nosotros tengamos, el impulso. El impulso no es un pecado en sí, sino que ser impulsivo es diferente que tener impulso, ¿ok? Ahora, para no ser impulsivo, debemos aprender a dominar y a encaminar este impulso de forma que realmente nos lleve a hacer lo que Dios quiere que hagamos y, más importante, que seamos. Dice, todo el edificio del discipulado cristiano se construye por completo sobre la base de la gracia sobrenatural de Dios. Lanzarse a caminar sobre el agua es fácil para quien posee un carácter impulsivo. Lo difícil, más bien, es caminar sobre la tierra seca en el día a día, comportándonos como un verdadero discípulo. Por ejemplo, Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús, pero luego tuvo que aprender poquito a poco a caminar sobre la tierra seca, dice ahí, siguiendo a Jesús, incluso a veces de lejos. Entonces, el consejo es que para resistir la crisis, muchas veces no nos hace falta la gracia de Dios. Esto es lo que nosotros podemos pensar, porque las fuerzas necesarias para hacer frente a las tensiones vienen muchas veces de forma impulsiva de nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana. Pero, ¿qué necesitamos más bien para vivir las 24 horas al día como verdaderos creyentes? ¿Verdad? O sea, nosotros necesitamos hacerle frente, por ejemplo, al trabajo cotidiano, como discípulo de Jesús. Y muchas veces esto tomará hacerlo de forma en anonimato, porque sabemos que el que debe brillar es Jesús. Y seguir a Jesús nos llevará por un camino muy impopular, ¿verdad? Dice el hermano que para caminar de esta manera como discípulo resulta imprescindible la gracia sobrenatural de Dios. Y vimos este ejemplo que nos están dejando aquí acerca de Pedro, ¿verdad? Cuando él quiso de forma impulsiva caminar sobre el agua, salió corriendo, pero luego miró sus circunstancias alrededor y se comenzó a hundir y se dio cuenta que necesitaba al Señor. De la misma manera nosotros
para el día a día, hermanos, donde pasaremos el 99.9% de nuestra vida. Debemos depender de la gracia del Señor, siendo disciplinados, siendo discipulados por el Espíritu Santo para caminar hacia la madurez. Dice, tenemos la idea innata de que hemos de realizar cosas excepcionales. Estamos siempre preparándonos para esos momentos que nosotros pensamos que son tan especiales para Dios. Esos momentos que de pronto ocurrirán una vez o dos veces en toda nuestra vida. Sin embargo, no es así, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros simplemente estemos preparados para estos momentos y estas empresas grandiosas para el Señor, sino más bien hemos de ser excepcionales, hemos de ser distintos, hemos de ser personas de gracia, donde en las cosas comunes de la vida diaria. Es ahí donde pasaremos la mayoría de nuestro tiempo y es ahí donde Dios quiere que nosotros demos testimonio de la gracia y del poder de su salvación. Entonces nuevamente dice, hemos de ser excepcionales en las cosas comunes de la vida diaria y santos, es decir, separados a la imagen de Cristo en las calles de nuestra ciudad, es decir, en nuestros trabajos. ¿Cuál es tu actitud cuando vas al trabajo? ¿Simplemente pasar el día? ¿Tratar de ganarte tu cheque de la semana? Pero de pronto tienes una actitud que no muestra en lo absoluto la actitud del Señor Jesús. Jesús nunca estaba apurado. Jesús siempre estaba presente entre los suyos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Una actitud impulsiva, una actitud inmadura que siempre está siendo guiada por nuestra necesidad, por nuestro entendimiento y cuidado que estás en mi camino porque estoy preparándome para compartir un mensaje con las damas este fin de semana. El Señor en ningún momento dejaba pasar las oportunidades de compartir el Evangelio y demostrar que la vida en el Señor es la única y verdadera vida. Entonces, para finalizar, nos dice el hermano que esta madurez, ¿verdad? El dejar que los impulsos de nuestra personalidad o de nuestros deseos sean entrenados por medio de la disciplina para llegar a ser discípulos maduros, no sucederá en 5 minutos. Tomará tiempo, hermanos. Tomará tiempo, disciplina, entrenamiento, corrección de nuestro Señor. Así que no tiremos la toalla, más bien hagamos nuestro esfuerzo diario de buscar del Señor, porque solo en Él podremos hacer esto. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es El testimonio del Espíritu. Espero poder compartir el devocional y las aplicaciones de una buena teología con ustedes mañana también. Les deseo que hoy mediten profundamente en todo lo que hemos hablado y que se autoanalicen para ver si realmente están dejando que sus impulsos los ganen y luego que pasen vergüenza por las cosas que estamos diciendo o haciendo, ¿verdad? Reacciones así, todas voluminosas que después decimos, wow, ¿por qué hice eso? O estamos realmente sometiéndonos al Señor, descansando en Él y siguiéndolo y confiando en Él. Bueno, eso deseo para mí y eso deseo para ustedes. Ahora me despido deseándoles un lindo día y que Dios los bendiga.